Padre, dice tu palabra que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Padre, Señor, ahí estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, anhelando, Señor, que seas tú en nosotros cada día de nuestras vidas, llenándonos, Señor, que seas tú, Señor, transformándonos, Señor, que podamos menguar, Señor, para que cada vez sea tu gloria, Señor, la que pueda ser reflejada, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que hagas morir en nosotros, Señor, lo terrenal, Señor, lo carnal, Padre amado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, que podamos sujetar nuestra carne, Padre amado, y que sea tu Espíritu, Señor, quien tome el control, Señor, que tome las riendas de nuestras vidas, Señor. Venimos aquí, Señor, porque anhelamos tu presencia, anhelamos estar, Padre de la gloria, delante de ti, anhelamos ser transformados, Señor. Lávanos, lávanos, Señor, cada día más con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Que todas esas maneras de pensar, todos esos sistemas de pensamiento del mundo, Señor, salgan de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que tenemos la mente de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús llamo nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a la mente de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que te sigas glorificando, Padre, de una manera especial y poderosa, Señor, en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Señor, cada día más de ti, Señor. Llénanos cada día más, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Porque nuestro deseo, Señor, es alabarte, Señor. Porque solo tú, Señor, te lo mereces, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, Padre, que quites, Señor, todo velo con que el enemigo, Señor, haya cegado, Señor, los ojos de mis hermanos, Señor, para que ellos no puedan ver tu gloria, Señor, en sus vidas, Padre amado. Abre sus ojos espirituales, Señor, así como abriste los ojos espirituales, Señor, del siervo de Eliseo, Señor, para que él pudiera ver, Señor, que son más los que están con nosotros, Señor, que los que están en contra de nosotros, Señor. Yo te pido que abra nuestros ojos espirituales, Señor, que nos hable, Señor, que nos ministre, Señor, en sueños, en visiones, por medio de las escrituras, Señor, principalmente, Señor. Redargúyenos, Señor, si hay algo que tengamos que sacar de nuestra vida, Señor. Sé tú hablándonos, Señor, si hay algo que tenemos que arrepentirnos, Señor. Sé tú mostrándonos, Señor, porque nuestro anhelo, Señor, nuestro deseo es estar delante de tu trono, Señor, Padre amado, alabándote y adorando, Señor, de continuo, Señor, porque como el siervo, Señor, brama por las corrientes de las aguas, Señor, así clamamos, Señor, por tu presencia, Señor, Padre amado. Yo te pido que despiertes un hambre espiritual, Señor, en mis hermanos. Despierta hambre por las cosas del Espíritu. Despierta hambre por orar. Despierta hambre, Señor, por leer las Escrituras. Despierta el hambre por ayunar, por buscar tu rostro, Señor. Despierta el hambre, Señor, Padre amado, para buscar cuál es nuestro propósito, Señor, y cumplirlo. Padre, porque nos has llamado, Señor, con ministerio para servirte, Señor, Padre Santo. Y lo que nos has mandado a hacer, Señor, es necesario, Señor, que lo hagamos, Señor. Yo te pido que ninguno de este lugar, Señor, pueda partir de este mundo sin haber hecho aquello, Señor, a lo cual tú lo mandaste, Padre. Padre Santo, nos ponemos en tus manos poderosas, Señor, porque sabemos que de allí nadie nos arrebata. Y te pedimos que seas tú enseñándonos e instruyéndonos, precioso Espíritu Santo, a través de esta clase, de esta enseñanza. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches, mis hermanitos. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Que amén. Amén. Que cada día estén con mayores bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que cada día podamos ver más su gloria sobre nuestras vidas. Que cada día podamos ser más llenos de su presencia.
que cada día podemos subir nuevos niveles en nuestra vida en el Espíritu, que cada día nuestra vida de oración sea ensanchada, que nuestra vida de lectura de la palabra sea ensanchada, que cada día el entendimiento de las palabras sea ensanchada, porque muchas veces leemos y no entendemos lo que estamos leyendo, pero la palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que, mi hermano, la invitación es para que cada día profundicemos más en la búsqueda del Señor, como estudiábamos el mes pasado con la pastora, que nos hablaba de esas aguas salutíferas del frente del templo y nos invitaban a ir más allá. Esa sigue siendo la invitación del Señor para nuestras vidas. Yo creo que todavía muchos estamos en la orillita mojándonos los pies cada vez que venimos a una enseñanza, nos mojamos los pies ahí en el río del Señor, pero no nos metemos para lo hondo. Y la invitación del Señor es a ir más allá, a meternos para lo hondo en oración, en lectura bíblica, en ayuno, en búsqueda, en búsqueda. Nuestro anhelo como hijos del Señor es cumplir su propósito en esta tierra, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente por medio de una vida de oración. Y después el Señor va a ir añadiendo lo que tengamos que ir haciendo. Aquí les voy a compartir las diapositivas del día de hoy. El día de ayer terminamos, ¿verdad?, con el problema, el segundo problema que tratamos en el libro de Corintios, que era el problema de la inmoralidad sexual. Hoy vamos a tratar un nuevo problema que tenían en la iglesia de Corinto, y era el problema con el tema de la comida. Entonces, ya saben lo que dijo ayer la pastora. Si tienen alguna inquietud, interrogante, pregunta, vayan haciendo su lista y al final discutimos las preguntas. ¿Ok? A esta parte, este capítulo 8, le hemos puesto sensibles a la conciencia, ¿verdad? Y aquí cambiamos totalmente de tema de lo que estábamos hablando ayer. Pablo abre el capítulo como quien enciende una luz en un cuarto lleno de orgullo intelectual. Una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, es del orgullo, de creernos más que otros, porque quizás pensamos que sabemos más que otros, ¿verdad? Y este es un tema muy, muy importante, porque la palabra dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y hoy empezamos esta clase, ¿verdad?, adorando al Señor, diciéndole que queríamos estar en su presencia, que queríamos estar delante de Él, ¿verdad? Y una de las principales cosas que tenemos que hacer es dejar toda clase de orgullo intelectual, o porque nos creamos muy bonitos o muy bonitas, o porque nos creamos muy inteligentes, o los más lo todo, o las que hacemos las mejores arepas de reina pepiada, por cualquier cosa. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Yo, antes de comenzar la clase, les voy a dar un testimonio, ¿verdad? Yo cuando llegué al Evangelio, yo era un poquito bastante creída, ¿verdad? Porque yo, siempre he sido muy inteligente, ¿verdad? Y esto fue una de las cosas que el Señor tuvo que tratar más fuertemente conmigo, porque yo pensaba que yo me las sabía todas y una más, ¿verdad? Y que era por mi inteligencia, por mi sabiduría, y que bueno, X, Y, Z, pero una de las cosas que el Señor trató más en mi vida fue el tema del orgullo, ¿verdad? Y lastimosamente, hay muchas personas que ni siquiera dejan que el Señor trate eso en sus vidas. ¿Y sabe cuál es el problema con el orgullo? Que es como el que tiene mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que tiene mal aliento menos el que lo tiene. Lo mismo pasa con el orgullo. Todo el mundo dice, no, ese es un orgulloso, pero la persona que tiene el orgullo muy pocas veces se percata de que está actuando en una posición de orgullo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de un capítulo donde había gente, ¿verdad?, que se creía mejor que otra, ¿verdad?, que se creía con más inteligencia del Señor, que se creía más espiritual, ¿verdad? Y todo eso delante del Señor es nada, porque nuestra actitud delante de Dios siempre tiene que ser de humildad, como la actitud de aquel publicano que se presentó delante del Señor. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esa siempre tiene que ser nuestra actitud, una actitud de humildad.
Entonces aquí el capítulo 8 es un capítulo bastante cortito. Entonces yo lo separé más que por versículo. Entonces vamos a leer el versículo 1. ¿Quién me ayuda leyendo el versículo 1? Amén. Amén. Leemos Leemos primera de Corintios 8, 8, verso 1. verso 1. Verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Vemos entonces que aquí ya el apóstol Pablo comienza haciendo una distinción, ¿verdad? Dice, el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero el amor edifica. Más adelante vamos a ver un capítulo, ¿verdad? Que va a hablar todo lo que es referente al amor. Pero ya aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Comienza a ver que hacer una diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es el amor. El conocimiento sin amor es puro humo. Sube, las personas se ven muy bonitas, muy elocuentes, muy todo, pero a la larga no queda nada. Eso desaparece. De allí no sale nada. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas, ¿verdad? Fuera del amor, no importa lo que haga, a la final eso va a desaparecer. No está despreciando aprender, no es que porque estamos hablando de esto, bueno, ya yo no quiero tener más conocimiento porque el conocimiento envanece, entonces ya yo no voy a venir más los martes porque ya yo tengo mucho conocimiento, no. No se trata de eso. Significa que saber mucho no es lo mismo que ser una persona madura en el Señor. Una persona madura en el Señor es una persona humilde, una persona espiritual es una persona que refrena su lengua. Y la madurez se mide por el amor. Entonces, aquí el apóstol Pablo inicia, ¿verdad? Haciéndonos un llamado que sí busquemos el conocimiento, que sí busquemos, ¿verdad? Tener conocimiento de la palabra, pero sobre todas esas cosas busquemos el amor, ¿verdad? Y que el conocimiento que el Señor nos haya pedido tener, permitido tener mucho o poquito, ¿verdad? Todo es para la gloria del Señor. Y una de las cosas que la pastora nos enseñó en esa época, ¿verdad? Es que todo era para la gloria del Señor. Y siempre que ella nos decía, siempre que usted una enseñanza o una danza, una obra y ven alguien, ay, pero tú sí lo haces bonito. No, todo es para la gloria del Señor. Dele la gloria siempre al Señor en todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto es una manera práctica de que usted vaya guardando su corazón del orgullo. Aún en la noche, después que usted haya recibido esos halagos que quizás le puedan errar en el día, Señor, todas esas cosas que me dijeron bonitas son para ti, Padre, porque me las dijeron, porque te vieron a ti reflejado en mí. Esa debe ser nuestra verdadera actitud. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. ¿Quién me hace el favor? Amén. 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 Dice, Dice, y si y si alguno algún se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Manipuló el micrófono. Yo yo sí dije. no. Bueno, perdón. ¿Verdad? Dice, saber no es lo mismo que haber entendido. Hay una gran brecha, ¿verdad? Entre saber y haber entendido. Y esto va muy relacionado con lo que yo les decía. Hay mucha gente que tiene conocimiento teórico de Dios, pero no lo han experimentado. No han entendido quién es Dios, no lo han hecho real en sus vidas. Entonces, no es lo mismo que yo me sepa 10 versículos de memoria, pero ni siquiera tenga el entendimiento de cómo lo aplico en mi vida, ¿verdad? Eso es una diferencia bastante clara y grande que digo. Dice, el que cree que ya sabe algo, todavía no lo sabe, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué?
Y aquí en una traducción rápida, la soberbia intelectual te hace sordo. ¿Por qué? Porque no escuchas lo importante. Y el apóstol Pablo decía, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que yo siempre doy con esto es, mírenme los fariseos, los judíos cuando llegó Jesús. Qué gente para tener letra, qué gente para tener conocimiento, pero no habían entendido. No habían entendido que había llegado el tiempo de la visitación del Señor y que nosotros no hagamos lo mismo, que tengamos el conocimiento, pero que no tengamos la sabiduría para ponerlo en práctica. Eso es terrible porque no estamos haciendo nada. Y me gusta mucho el versículo 3 que dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Wow. ¿Cuántos no quieren ser conocidos por el Señor? Y no es porque el Señor no nos conozca a todos, el Señor nos conoce a todos y somos, sabe quiénes somos todos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a poner este ejemplo. ¿Se acuerdan la mujer que fue sanada del flujo de sangre, verdad? Ahí había multitud que apretujaba al Señor o sea, estaba rodeado de gente, pero él se dio cuenta que había alguien en medio de esa multitud que tenía verdadera fe, que estaba creyendo verdaderamente en él. Entonces tenemos que ser así nosotros, que entre la multitud de gente que invoca el nombre del Señor, que él sepa que nosotros le amamos, porque entonces seremos diferentes. Seremos diferentes y el trato del Señor para con nosotros seremos diferentes. Ese poco de gente que estaba apretujando al Señor Jesús, quizás muchos tenían necesidades, pero no tenían la fe de la mujer del flujo de sangre. Y esa fe que tenía esa mujer hizo la diferencia entre ella y toda esa multitud. Entonces, ¿cuántos quieren ser conocidos por Dios? Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos que se dediquen a buscar su rostro. Si tiene hijos a los que el Señor les habla más, ¿por qué? Porque ellos han decidido morir a ellos para buscar el rostro del Señor. Y nuevamente en estos versos el Señor nuevamente hace una distinción, diciendo, yo quiero que me amen. Yo quiero que me amen. Sobre todas las cosas, yo quiero que me amen. Porque si usted amando al Señor y se equivoca, el Señor lo va a levantar, ¿verdad? Porque en su corazón hay humildad, hay sencillez. Pero si usted no ama al Señor, mire, yo creo que hay poca cosa que se pueda hacer. Lo principal es que amemos al Señor y que no lo amemos de palabra, ni que lo amemos para que digamos al otro y el otro nos escuche, ay, yo amo al Señor. No, el Señor conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Entonces, una de las oraciones que vamos a hacer hoy, Señor, si queda orgullo en mí, sácalo. Señor, si queda algún vestigio de arrogancia en mí, sácalo. Señor, si hay algo en mí que no te agrade, Señor, sácalo. ¿Por qué? Porque yo quiero amarte, yo quiero ser conocido por ti. Y estos son esos versículos que yo digo que a veces se esconden ahí entre tantos versículos y a veces los pasamos corriendo y no nos damos cuenta. Pero qué bonito, ¿verdad? Que podamos ser conocidos por Él, que seamos frecuentes, personas que frecuentamos constantemente la presencia del Señor porque le amamos. Pero no podemos que decir que amamos al Señor y no le buscamos, ¿verdad? Una de las cosas que se manifiesta o demostramos el amor hacia Dios es la manera en cómo nosotros le dedicamos nuestro tiempo a Él. Y el Señor hace tiempo me decía, es que ni siquiera me dan el diezmo de su tiempo. Ni siquiera me dan el tiempo de su tiempo para orar, para leer su palabra o simplemente para cantarle una alabanza. Simplemente para decirle, Señor, aquí estoy, te amo, quiero escucharte, quiero disfrutar de tu presencia. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos al verso 4 al 6. ¿Quién me hace el favor de leérmelos? Amén. Dale, dale. Gracias. El verso 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llame dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces aquí vemos que en los primeros versículos Pablo fue lo que hizo sentar un precedente, ¿verdad? Hay diferencia entre tener conocimiento y tener amor. Que igual sería lo ideal y maravilloso que tuviéramos los dos, porque lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía bastantísimo conocimiento, pero tenía amor. Y vemos cómo el Señor lo usó de una manera maravillosa. Entonces aquí hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, a una referencia que hay un solo Dios y un solo Señor. De los ídolos no son nada, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Pero que nosotros lo sepamos no significa que todas las personas lo sepan. Y quiero que lo dejen esto claro porque esta va a ser la base que vamos a utilizar más adelante. Que tú sepas que hay un solo Dios, que hay un solo Señor Jesucristo, no significa que todas las personas lo sepan. No, no significa que todas las personas sepan, ¿verdad?, que los ídolos nada son. Y cuando quiero que hagan aquí énfasis, cuando dice la palabra dioses, ¿verdad? Es dioses con D mayúscula, porque es para referirse a los ídolos, ¿verdad?, que hay en el mundo, no para referirse al Dios Padre, sino a los ídolos que hay en el mundo. Póngale el nombre que le pongan, ¿verdad? Antes eran que Astaroth, que Moloch, que todos esos dioses, ¿verdad? Nimrod, no, Nimrod no es un dios, pero esos dioses de antes. Ahora le ponen otros nombres, ¿verdad? Virgen María, San Benito, Santa Bar y todo cuanto han creado porque ahora hay hasta santos malandros. Entonces, todo eso son ídolos. Todo eso es ídolo. Y esto es lo que aquí están hablando cuando dice dioses, es la palabra ídolo. El verso 7 lo voy a leer yo. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces, punto 4 le pusimos por nombre, no todos tienen la misma conciencia. Hay creyentes recién salidos de la idolatría. Para ellos, comer sacrificado a ídolos aún huele a pasado, aún huele a esclavitud. Y ellos, como son débiles de su conciencia, ¿verdad? Pecan porque lo siguen haciendo como lo hacían antes, con la misma conciencia que lo hacían antes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tu libertad, ¿verdad? Tu conocimiento de saber que solo hay un Dios y que esos ídolos son nada, puede herir al otro hermano, puede hacer caer al otro hermano. Y por esto el apóstol Pablo hacía énfasis en el amor, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. El verso 8, ¿quién me hace el favor? Amén. Amén. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Entonces vemos que aquí que Pablo les aplasta la religiosidad, porque ellos estaban hablando, como le dijimos en el primer versículo, desde un punto de vista religioso. No eres más santo por lo que comes, ni menos santo por lo que dejas de comer. La fe no se mide por lo que comamos. Y vamos al siguiente punto, porque aquí es donde ya el apóstol Pablo, ¿verdad?, termina de dar como que la estocada final a este tema que están hablando de los alimentos. Verso 6. Verso 9 al 11, perdón. ¿Quién me hace el favor? Amén. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amén. Amén, amén. Entonces, para terminar de yo darles aquí, le voy a leer un poquito de lo que era el contexto, porque ya Pablo les está diciendo esto, ¿verdad?
Dice, en la época de Pablo, ¿verdad? En la ciudad de Corinto, la carne sacrificada, hablaban de la carne sacrificada a los ídolos. En Corinto, casi toda carne que se vendía había pasado por un templo pagano. Así que los cristianos andaban confundidos. ¿La comemos o no la comemos? ¿Nos condenamos, quedamos bien o ofendemos a alguien? ¿Ves? Entonces, este era como el contexto, ¿verdad?, que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que habían cristianos convertidos que habían salido de eso, de comer esa carne sacrificada a los ídolos, y para ellos hacerlo era como que revivir lo mismo, porque su conciencia, ¿verdad?, estaba todavía débil, no estaba bien formada en el Señor. Entonces, tu libertad puede ser la piedra con la que alguien más tropieza. Y si por tu libertad tu hermano cae, pecas contra Cristo. En pocas palabras, si yo que digo que soy espiritual, si yo que tengo conocimiento, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer con esa supuesta espiritualidad y ese conocimiento, ¿verdad? Es no hacer tropezar a mi hermano que es más débil que yo, de repente más nuevo que yo, con mis actos. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer de la ropa. Si yo, por ejemplo, voy a estar administrando al Señor en el altar, ¿verdad? Yo no me voy a ir vestida con una ropa toda ceñida, ¿verdad? Porque de repente un hermano que viene saliendo del problema de la inmoralidad no me va a ver a mí como una hermanita, sino que me va a codiciar. Y yo que digo que soy libre para vestirme así, vengo a hacer piedra de tropiezo a mi hermano haciéndolo pecar. Entonces, aunque aquí Pablo está hablando del tema de la comida, esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. Y por el amor debemos de abstenernos de hacer aquellas cosas que, aunque no son pecado, puedan hacer caer a uno de mis hermanos más pequeñitos. Y esto se puede aplicar para todo. Y por eso Pablo habla desde el inicio de la importancia del amor, de la importancia del amor hacia nuestro prójimo, más allá de lo que nosotros queremos satisfacer en nuestra propia vida, más allá de nosotros mismos, lo principal es el amor. Y cuando nosotros ocupamos un cargo de liderazgo, ¿verdad? En cualquier área que el Señor nos haya puesto a tener liderazgo, con más razón aún debemos abstenernos de hacer muchas cosas que, aunque no sean pecado, puedan hacer tropezar a nuestros hermanos, porque el Señor nos ha puesto ahí para que nos vean. Usted es en el trabajo, saben que usted es cristiana y el Señor la ha puesto ahí para que usted dé testimonio, para que las personas vean, ella es una hija de Dios, y usted pueda sin palabras ganarse a esas personas. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, pasémoslo por el filtro del amor. ¿Estoy dañando a alguien diferente a mí? ¿Será que si yo hago este comentario, estaré dañando a una persona? O si yo tomo esta actitud, estaré dañando a alguien. Entonces, no usemos nuestra libertad de manera mal usada. Y decía la hermanita Mariani en su clase, todo me es lícito, pero no todo me conviene. De repente hay cosas que no son pecado, pero que si hacemos caer a alguien, no deberíamos hacerla. Porque no todas las personas tienen la misma madurez espiritual. El compromiso de Pablo. En el verso 13 se los voy a leer yo. Un momentico aquí. Aquí leemos hasta el 11. Voy a leerle el verso 12 y verso 13. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces aquí vemos algo tremendo, ¿verdad? Si la comida hace caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Si yo vestirme de manera inadecuada hace caer a mi hermano, no me vestiré de manera inadecuada jamás. Si yo andar hablando de más en la calle hace caer a mi hermano, yo no andaré hablando de más jamás. Y así en todas las cosas. ¿Es exagerado? No. Es amor verdadero, real y genuino, puesto en práctica. Es entender que mi comodidad no vale que la fe de otro hermano, que no vale más que la salvación de mi otro hermano. Es un poner,
a la otra persona por delante de nuestros propios beneficios. Y esto es algo que poco ahora se hace en el mundo, porque todo el mundo anda buscando su comodidad, su tranquilidad, lo mejor para ellos, lo que ellos quieren, y se olvidan del hermano. Se olvidan de lo que no podemos hacer de repente en algún momento para ser de ayuda a un hermano y no terminarle de poner, como quien dice, el pie en la cabeza y terminarlo de tumbar. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué nos habla este capítulo? De cómo vivir en comunidad sin volvernos piedra de tropiezo. Hermano, no seamos piedra de tropiezo para otros. Habla de usar la libertad con propósito, sensibilidad y amor. Habla con caminar poniendo la mirada en el mañana, ¿verdad? ¿En quién puede ser herido si yo actúo de esa manera? La libertad cristiana no se mide por lo que hago, sino por cuánto amo al hacerlo. Lo más importante es cuánto amamos al hacerlo. Y si usted se acuerda, el Señor Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante, ¿verdad? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros andamos haciendo caer a nuestros hermanos, siendo de piedra de tropiezo, no estamos demostrando ese amor y no estamos cumpliendo ese segundo gran mandamiento que nos dejó el Señor. El resumen de este capítulo. La verdadera espiritual no se mide por la libertad que tengo, sino por cuánto estoy dispuesto a renunciar por amor a mi hermano. Amén. Bueno, este era el capítulo 8. El capítulo 8 era bastante cortito.